A ver, ¿cómo es posible que algo que pasa con el petróleo en otra parte del mundo pueda hacer que nuestra moneda, el sol peruano, se vuelva más fuerte? Bueno, usando como única guía un hipotético reporte de inflación del Banco Central de diciembre de 2025, vamos a seguirle la pista al dinero para entender paso a paso cómo funciona exactamente esta conexión. Suena un poco raro, ¿no? Cómo un evento energético, lejos de aquí, podría terminar fortaleciendo al sol, pues esa es precisamente la cadena de causa y efecto que vamos a desarmar juntos, pieza por pieza, basándonos solo en las cifras oficiales que nos da el Banco Central. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezamos con un viento a favor en los precios globales. Luego seguimos la ruta de los dólares para ver a dónde van. Analizamos el papel del Banco Central como el guardián. Nos detenemos en una decisión estratégica clave. Vemos una posible vulnerabilidad a futuro y cerramos con las cifras finales para reflexionar. Muy bien, arranquemos. Todo comienza con un escenario global. Los precios de la energía están más bajos. Y ojo, esto no es una suposición al aire, es un dato que calza perfecto con las propias proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú. Aquí tenemos el primer dato clave del reporte del BCRP. Proyecta que los precios de lo que Perú importa van a caer un 2.4% en 2025. O sea, si hay más oferta de petróleo en el mundo, al país le cuesta menos dinero comprarlo. Es un alivio directo para la economía nacional. Para entender el verdadero impacto de esto, necesitamos un concepto fundamental: los términos de intercambio. Pensemos en esto como el poder de compra del país. Si lo que vendemos al mundo, como nuestros minerales, sube de precio, y lo que compramos, como el petróleo, se pone más barato, nuestro poder de compra mejora. Así de simple. Y aquí viene la cifra que de verdad impresiona. Gracias a que importamos más barato y exportamos más caro, el BCRP proyecta una mejora espectacular del 17% en los términos de intercambio para 2025. Esto, económicamente hablando, es una ventaja gigantesca para el país. ¡Perfecto! Ya entendimos que hay una ventaja comercial clarísima. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo se traduce eso en un sol más fuerte? Para responder, tenemos que seguir el camino que toman los dólares cuando entran a la economía peruana. Pensemos en esto como un efecto dominó. Primera ficha: gastamos menos en importar y ganamos más al exportar. Segunda ficha: eso crea un saldo a favor, o sea, un superávit de dólares. Y tercera ficha: por ley de oferta y demanda, si algo abunda, su precio tiende a bajar. En este caso, la abundancia de dólares hace que su precio, el tipo de cambio, baje. Y no estamos hablando de poco dinero, ¿eh? El reporte proyecta un superávit comercial de casi 33.000 millones de dólares para 2025, y uno incluso mayor para el 2026. Son cifras masivas que nos dan una idea de la escala del flujo de dólares que está entrando a la economía. Este excelente desempeño comercial se ve en otro indicador clave de la salud económica, la cuenta corriente. El BCRP proyecta un superávit del 2.5% del PBI. En fácil, significa que al país le ingresa más dinero del que gasta en sus tratos con el resto del mundo. Otra señal de fortaleza. Ahora, una entrada tan masiva de dólares podría generar mucha volatilidad. Y aquí es donde aparece el Banco Central de Reserva, no como un espectador, sino como un jugador clave que gestiona este escenario para asegurar la estabilidad. Entonces, ¿qué hace el BCRP? Interviene. Según el reporte, sale a comprar casi 8.000 millones de dólares en 2025. El objetivo es doble. Por un lado, absorbe el exceso de dólares para que el sol no se aprecie de forma muy brusca, y por otro, aprovecha para fortalecer las reservas del país. Es una jugada de estabilización muy astuta. El resultado de estas compras es una verdadera fortaleza financiera. Perú llega a tener reservas internacionales de 93.500 millones de dólares, casi el 30% de su PBI. Este escudo de reservas es lo que le da a la economía peruana una capacidad enorme para aguantar crisis externas. Y con esto llegamos al gran desenlace de toda esta cadena: un sol mucho más fuerte. El reporte lo pone en números claros. Una apreciación del 10.4% frente al dólar en apenas un año. El círculo se ha cerrado. Hasta ahora hemos explicado la fortaleza del momento, pero el análisis que se deriva de estos mismos datos nos lleva a una pregunta mucho más profunda. ¿Qué hacemos con esta ventaja?
Este buen momento abre una ventana de oportunidad para tomar decisiones estratégicas pensando en el futuro. Con las cifras del propio Banco Central en la mano, queda claro que la economía peruana está en una posición de poder. La pregunta clave entonces es cómo se aprovecha esta ventaja para asegurar la estabilidad no solo hoy, sino para las próximas generaciones. Y aquí, analizando la situación desde la lógica del reporte, surge una pregunta estratégica sobre nuestra vulnerabilidad a futuro. Si la fortaleza actual depende, en parte, de importar energía barata, ¿qué pasaría si ese escenario cambia? Aumentar la dependencia estructural de las importaciones y reducir la capacidad de gestión energética del Estado podría, desde esta perspectiva, exponer al país a futuros golpes de precios y del tipo de cambio. Es un riesgo a tener en cuenta. Ahora aterricemos un poco esta discusión. ¿Cómo afecta el tipo de cambio al bolsillo de las familias? ¿Y por qué esta estabilidad de la que hablamos es tan importante en la vida del día a día? Hay un comportamiento muy conocido en la economía. Cuando el dólar sube, ese aumento se traslada casi al instante a los precios de la gasolina o a los productos del supermercado. Pero cuando el dólar baja, como en el escenario que describe el reporte, esa rebaja no se ve con la misma velocidad. Se dice que los precios suben en cohete, pero bajan en pluma. A ver, es importante aclarar algo. Este patrón no es una cifra que esté en el reporte de inflación. Sin embargo, es una dinámica económica real que se vuelve mucho más relevante en un contexto como el que describen los datos. Un tipo de cambio muy volátil casi siempre termina perjudicando al consumidor. Por eso, la estabilidad que busca el Banco Central es tan, pero tan importante. Y ya para terminar, regresemos a las cifras clave del reporte del BCRP, que nos resumen este panorama macroeconómico tan positivo que hemos estado analizando. Aquí está la foto final. Un crecimiento del 3.3%, una inflación bajísima del 1.5%, un superávit comercial masivo y una moneda que se fortalece. Son los indicadores de una economía que, según su propio Banco Central, está viviendo un momento excepcional. Y todo este panorama, hay que recordarlo, se construye a partir de una sola fuente. Aquí no hay opiniones externas, solo los datos y las proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú. El mensaje final, basado enteramente en los datos de este reporte de inflación, es claro. El escenario que se proyecta es de una fortaleza económica indiscutible para el Perú, pero esta fortaleza es también una ventana de oportunidad. La estabilidad a largo plazo no va a depender solo de estos vientos a favor, sino de la sabiduría con que se tomen las decisiones estratégicas. Muchas gracias por habernos acompañado.